Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre los capítulos 26, 27 y 28 de San Mateo, nuestro curso bíblico de todos los días. Y ahora estamos entrando en este capítulo 26 que nos habla un poco de la condena, de la muerte de Jesús, pero más bien de los preparativos, la preparación. Y aquí encontramos al final sobre todo lo que le llamamos también, por una parte, la Pascua, la nueva Pascua, esa nueva Pascua donde se centra y se le da el sentido profundo de lo que es la Eucaristía, la misa. Si nosotros entendemos nadie entonces va a estar cuestionando lo que es nada más y nada menos que la Eucaristía. Es el sacramento incruento, decimos nosotros. La salvación con el sacramento cruento que es la cruz, pero entendemos también el otro misterio tan grande de nuestra salvación que es la encarnación. Encarnación, sacramento cruento, sacramento incruento, que es la misa y la Eucaristía que nosotros celebramos. Es entonces el momento en que Jesús queda, ahí está. Esta es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo la comunidad cristiana nos está presentando y nos está diciendo este sacrificio que Jesús trae. Y bueno, ahora entonces nosotros estábamos hablando de lo que significa este abandono. Jesús que es abandonado. Todo el capítulo 26 nos va presentando la Pascua por una parte y luego desde el versículo 31 el anuncio de las negaciones de Pedro. Comienzan estos abandonos, el abandono en que todos dicen sí, nosotros. Incluso al final dice Pedro, dice, tomando la palabra le dijo, aunque todos, dice, se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió, te aseguro
que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y luego, por otra parte, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, estos elementos son fundamentales y esenciales, ¿verdad?, que nosotros podamos descubrir y entender. Luego, en la oración del Getsemaní, ya de por sí nos da esa sensación. El Getsemaní, la oración, el encuentro con Dios, en la soledad, en la oscuridad, en la noche, los discípulos que quedan, que se duermen, es un abandono, ¿verdad? Y él incluso les dice, por favor, quédense aquí velando conmigo, Jesús les pedía. Después volvió junto a ellos y los encontró durmiendo. El abandono, una vez. De nuevo Jesús se va, estén prevenidos, les dice, va a rezar. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, versículo 43. Porque sus ojos, dice, se cerraban de sueño. Nuevamente se aleja, luego volvió, 45. Junto a sus discípulos les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Bueno, y luego, cuando ya viene el arresto de Jesús, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Con el versículo 56 entendemos leitmotiv, idea central, repetición. ¿Se dan cuenta? Una repetición continua como idea central para que quede fijado cómo entonces abandonamos al Señor, el entregar a Jesús continuamente. Bueno, seguimos esta última partecita. Jesús mismo ya predice su abandono. Entonces este abandono que va del 31 al 35 nos habla de este abandono. Entonces Jesús les dijo, esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Bueno, esto es importante. Entonces él predice ya. Los 12 y Pedro también aguardan otra cosa. No han entrado hasta el misterio de Jesús. Le dejan cuando el tiempo llega. La soledad en el jardín de la oración es todavía mucho más profunda. Esa soledad en el jardín, mucho más profunda, más difícil. Los discípulos duermen a su lado. Nadie entiende lo que pasa. Tampoco Dios ayuda. A Dios se llama y no contesta. Padre de mí, que por favor pase absolutamente este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Evangelio es consciente de su interna paradójica. El juez universal, aquel que alienta en medio de la iglesia, es solo un hombre que no tiene apoyo alguno. Le han dejado los discípulos. Dios calla. Cuando llega Judas y le entrega con un beso, ese Jesús se hallaba ya vendido. No hace nada, está indefenso. Alguien se excita, desenvaina su espada y se decide a protegerlo. Ahora sí que viene ya a enturbiarse todo. Nadie ha comprendido el mensaje de Jesús, ni unos ni otros. Su ideal no es defenderse con violencia. Por eso manda, vuelve tu espada a la vaina. Mientras llevan a Jesús como un ladrón, los discípulos se escapan. Ahí está el abandono, ¿verdad? Totalmente. Jesús padece en solitario su misión de hijo. En solitario. Este es el abandono total, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que la comunidad cristiana está sufriendo es el abandono. Recuerden, aquí nosotros estamos en el año 70, 80, cuando se está escribiendo este evangelio. Y entonces es una comunidad que comienza ya a ser perseguida. Bueno, nosotros decimos lo de Nerón, ya en Roma también los primeros cristianos como han sufrido el martirio, mucho más aún, ¿verdad? Ante una propuesta del evangelio, de la buena noticia. Pero esto no solamente en Roma, sino que en todo el mundo donde van apareciendo los cristianos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
El Papa Francisco tiene una agenda cargada para cuando se recupera de la cirugía del colon. A finales de julio celebrará la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, que fijó para el domingo, cerca de la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. Este año será el día 25. Poco después, el 4 de agosto, reanudará sus audiencias semanales con el público, que se añadirá a los Ángelus que ha mantenido todos los domingos. Durante agosto, Francisco preparará su segundo viaje al extranjero de la pandemia. El domingo 12 de septiembre clausurará el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, Hungría, y esa misma tarde comenzará una visita pastoral de 4 días a Eslovaquia, como anunció él mismo. E sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale. Sono contenti i slovacchi. Cuando se reunió con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, el Papa le dijo que quiere viajar a Glasgow en noviembre para participar en la COP26, la cumbre sobre el clima. Los obispos de Escocia lo han invitado formalmente y sería su primera visita al Reino Unido. Tiene otros viajes papales sobre la mesa. Cuando Saad Hariri, primer ministro designado de Líbano, se reunió con el Papa, aseguró que Francisco confirmó que visitará esta nación cuando se forme un nuevo gobierno. También el Papa mantiene sus planes de viajar a Malta, como él mismo dijo al ministro de Turismo de la isla. Desde que fue elegido Papa en 2013, Francisco ha realizado 33 viajes fuera de Italia y visitado 52 países. Aún después de la operación y a sus 84 años, quiere agregar nuevas visitas pastorales. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y nos encontramos aquí con la propuesta en este capítulo 26. Es el abandono total. Y ahora nosotros, después de este capítulo 26, que se termina prácticamente con el abandono, porque el versículo 56 dice así concretamente y abiertamente la parte B. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ahora vamos a encontrarnos con la segunda partecita de este capítulo 26, que va del 26:57 hasta el 27:56, que es la condena y la muerte. Condena y muerte. En cuanto que la primera parte nos estaba hablando directamente de la Pascua y la soledad, es decir, esa Eucaristía, la nueva Pascua. Pero por otra parte, la soledad, que ya es el abandono. Ahora nos vamos a encontrar ya directamente ante el Sanedrín, la condena y la cuarta parte, digamos, de esta manera, si vamos a ir contando, ya su muerte. De la soledad, entonces, ahora se va a pasar a la condena. Comienzan dictando sentencia a las autoridades de Israel, del 26 en adelante, ¿verdad? El 26. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Esto es entonces lo que dirá aquí, ¿verdad?, ante el Sanedrín. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: no respondes nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Luego le escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Bueno, esto es lo que encontramos aquí entonces Jesús ya ante el Sanedrín. Y comenzamos la condena. Entonces, de la soledad estamos pasando ya directamente a la condena. Y los que comienzan son justamente las autoridades de Israel, lo que nosotros acabamos de leer. Ahora, la confirma y ratifica el juez romano, lo que viene a continuación. Es decir, confirma esta sentencia, confirma este ponerse en contra de los cristianos, es la comunidad cristiana, este juez romano. Del 27:11 hasta el 11, Jesús también ante Pilatos, antes ciertamente, la muerte de Judas, bueno, pero desde el 11 recién nosotros encontramos cuando se encuentra ante Pilato. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. No respondió ninguna de sus preguntas. Interesante, Jesús entonces, según San Mateo, no responde a ninguna de las preguntas de Pilato. Entonces, ante el Jesús que sufre y calla, rueda ya la historia trágica del hombre que no sabe comprender lo que sucede. ¿Qué es lo que está sucediendo?
ante qué realidad nos estamos encontrando. Los judíos, ancianos, escribas, sacerdotes, condenan a Jesús porque ha venido a declarar que es el Mesías, Hijo de Dios, y porque añade: ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. ¿Se dan cuenta? Es Mateo quien está escribiendo y por lo tanto nosotros sabemos muy bien que utiliza elementos del Antiguo Testamento porque está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana que conoce muy bien el Antiguo Testamento, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, y por lo tanto es fácil conversar con ellos. ¿Por qué? Porque le está diciendo en Jesús se está cumpliendo lo que Dios había prometido. Es el enviado. Entonces le está diciendo textos que vienen del Antiguo Testamento. Entonces por eso dice los judíos, ancianos, escribas y sacerdotes, ¿se dan cuenta? Condenan a Jesús porque ha venido a declarar que es el Mesías. Es el Mesías, el Hijo de David. Y porque añade, verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Miramos un poco el 26 del 63, ¿verdad? En adelante, 26, 63. Decía justamente, no respondes nada. Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió, te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, merece la muerte. Bueno, son elementos entonces elementales y fundamentales que nos hacen entender, ¿verdad?, cómo el Señor se va revelando a través de la historia de la salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología de San Mateo y estamos viendo la condena y la muerte de Jesús, que va del capítulo 26, 57 hasta el 27, 56. Decíamos nosotros anteriormente que Mateo no ha buscado la raíz histórica de la condena. Aquí no se busca. Estamos con un libro pedagógico, un libro teológico. Por eso es que es importante un estudio profundo, ¿verdad?, de la Biblia. ¿Verdad? O tomando al pie de la letra los elementos bíblicos. No, tenemos que mirar mucho más allá de lo que significa, ¿verdad?, todo esto. Mateo entonces no ha buscado la raíz histórica de la condena en el juicio de Jesús.
sino que la mentalidad que ha reflejado es posterior. Jesús se ha proclamado, al menos con sus gestos, como nuncio y mensajero de Dios y de su juicio. La Iglesia le ha aclamado Hijo de Dios, el juez que viene. Pues bien, el judaísmo no ha podido aceptar esa figura. Dios sigue estando, según ellos, plenamente solo. Por eso es necesario que Jesús perezca. O manoa, diga tú y lo porque claro, nos desestabiliza, nos cambia la estructura, nos cambia la mentalidad. Entonces, hace todo para que nuestra estructura religiosa cambie. ¿Cómo es que va a venir a criticarnos? ¿Cómo nos va a sacar de nuestro confort? En el fondo. Más que la causa real de una condena, Mateo ha presentado la razón teológica de un rechazo. Vuelvo esto entonces a subrayar porque ya hemos dicho al inicio de nuestro estudio. Aquí lo que nosotros tenemos en estos 3 capítulos es el camino del rechazo, ¿verdad? El camino entonces del rechazo que estamos encontrando aquí. Y por lo tanto, más que la causa real de una condena, Mateo ha presentado la razón teológica de este rechazo. Los cristianos confiesan a Jesús como Mesías, Hijo de Dios, Hijo del hombre, juez universal que viene. Los judíos consideran esto una blasfemia. Quien habla así debe morir. La condena de Jesús fue, por lo tanto, justa y lógica. Y entonces ellos están mirando no tanto el aspecto, ¿verdad?, teológico, ¿verdad?, muchas veces cuando hacen su interpretación. Nosotros, sin embargo, tenemos que entender que aquí, cuando estamos haciendo un estudio profundo del Evangelio, cualquiera de los Evangelios, siempre están mirando una razón teológica en realidad, no tanto una razón histórica verdaderamente, sino que la causa real de la condena es más bien desde un sentido teológico. Junto al judaísmo que condena a Jesús, la tradición ha situado la figura de Pedro que le niega. Se reflejan así los creyentes que dejan a Jesús en el momento duro, pero luego se arrepienten, lloran. Ese detalle es también parte en la condena de Jesús. Pedro ha llevado a su maestro hacia la muerte, pero su culpa se convierte en un perdón cuando el discípulo se arrepiente y llora. Después de recordar la condena oficial del judaísmo, entonces en el 27 nosotros habíamos leído esto, era 27:1-2, cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. ¿Se dan cuenta? Esto es entonces lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Ahora, se refleja los creyentes que dejan a Jesús en el momento duro, pero luego se arrepienten y lloran. Entonces la figura de Pedro que llora, que se arrepiente, es la comunidad que después de un cierto tiempo, porque recuerden que también en estas comunidades están los apóstatas, ¿verdad? Es decir, aquellos que entraron, que ingresaron, se entusiasmaron con el cristianismo de japonés, o la presión era muy fuerte, porque aquí estamos hablando de un rechazo y de un abandono. Miren que los cristianos en este sentido aquí están siendo abandonados. Pero entonces ante esta situación no todos llegan a afrontar esa situación y ese problema. Entonces por eso después cuando se arrepienten, ven, vuelven a entender, escuchan, saben, entienden, entonces vuelven. Y entonces ese es el momento duro y ahí ellos se arrepienten y lloran. Esa es la imagen de Pedro. Un Pedro que significa comunidad. Un Pedro que significa entonces Beatuasua lleva. Va ella va a ella cuando operaré o ve imba y claro ya puedo va el la no sin va se la da orepu acai. Entonces vuelven arrepentidos y lloran. Ese es entonces el tema principal que te quiere presentar aquí.
Ahora, este detalle es también parte en la condena de Jesús. Pedro ha llevado a su maestro hacia la muerte, pero su culpa se convierte en un perdón cuando el discípulo se arrepiente y llora. Después de recordar la condena oficial del judaísmo, Mateo se detiene en el destino de Judas. Aquí entonces, es decir, aquel que lo traiciona, pero aquel que no es capaz después de volver a la comunidad. Entonces, atención, Judas y Pedro, los dos cometen el mismo error. Los dos niegan a Jesús de cierta manera. Los dos entonces están entregando a Jesús, Pedro y Judas. Pero aquí Mateo, muy interesante porque está escribiendo a una comunidad judeocristiana. Y muchos, como estábamos diciendo, que se volvieron apóstatas o de cierta manera después estaban rechazando. Porque decíamos que aquí más bien nos estamos presentando con una teología de rechazo, más que de condena o de muerte, ¿verdad? De rechazo del cristianismo. Ahora entonces, como los que aceptan a Jesús y los que directamente rechazan a Jesús. Al comienzo los dos rechazan a Jesús. Pedro vuelve a Jesús. Aquellos judíos o judeocristianos que fueron apóstatas pero que después volvieron. Y aquellos que fueron cristianos rechazaron a Jesús y luego entonces quedaron en lo suyo, ¿verdad? Y entonces prefieren ahorcarse, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? Porque nuestro mundo actual es un poco así también. El ánimo cristiano haya bautizado, no sé, ojo, cualquier religión, pero fundar la religión, ¿verdad? O sea, eso es el apostatar verdaderamente de un camino, pero de un camino en que nosotros entendemos dentro de un estudio serio, ¿verdad? Y de conocer como evangelio. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Monseñor Cristóbal, ¿usted recuerda cómo fue para nacionalizarse como paraguayo? Esta es una pregunta que suelen hacer mucho. ¿Cómo tenemos al padre Cristóbal que estuvo por aquí que se ha nacionalizado paraguayo? Incluso cuando supimos y todo decían, ya tenemos el primer cardenal paraguayo, ¿verdad? Justamente por eso. ¿Usted recuerda cómo fue eso? Pues sí, fue después de la caída de Stroessner. Yo quise ser paraguayo desde el primer día que puse el pie en Paraguay, pero lógicamente ese es un proceso, ¿no? No llegas y te haces paraguayo. Primero hay que mover el corazón, primero hay que aprender a dejar la C y la Z y empezar a hacer y a decir. Después hay que aprender ciertas frases, por ejemplo, a decir, no pues, o como le dije una vez que tuve un accidente de coche y le llamé a mi hermano, mi padre Miguel Ángel Cardoso, le dije, Miguel Ángel, me chocaron todito mal. Y me dijo, eso ya eres paraguayo, ¿sí? Aprender a decir, vení pues, o a decir los perros, todo eso. Bueno, hay que hacerse paraguayo. Y después cuando ya cayó Stroessner, pues me decidí a pedir la nacionalidad porque por un acuerdo entre España y Paraguay se pueden tener ambas nacionalidades. Sin renunciar a la propia se puede adquirir la segunda. Y eso a mí me gustaba, eso, no renunciar a mi origen español, pero a obtener la nacionalidad de Paraguay. Yo no quería que me la diese Stroessner. Entonces esperé 5 años, del 84 al 89, y tenía una amiga abogada que me gustaría volverla a ver, Kika, que trabajaba en el obispado, Francisca, y le dije, mira, ¿por qué no me ayudas a hacer este trámite? Porque es un trámite jurídico. Pero le dije una cosa, si hay que pagar alguna cosa, porque legalmente hay que pagarlo, lo pago, pero ninguna coima. Estamos de acuerdo, aunque tarde, aunque no llegue, pero no estoy dispuesto a obtener algo, diríamos, coimeando. Y así empezamos y tardó 2 años. Por ejemplo, uno de los trámites que es que tú declaras un domicilio y la policía tiene que ir a constatar que verdaderamente vives allí. Yo declaré que vivía en el Colegio Monseñor Lasaña, era públicamente conocido. Y la policía retuvo el expediente durante 6 meses porque no tenían gasolina para ir a constatar si yo vivía en el Monseñor Lasaña. Y claro, y yo decía, ¿y qué problema? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y estaban esperando que yo le dijese, bueno, ¿y cuánto cuesta la gasolina, no? Y yo decía, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, habrá que ver cómo solucionar este problema, pero yo no soltaba. Entonces me dijeron, bueno, también podrían venir 2 testigos con usted y declarar que usted vive. Ah, si es eso. Y yo enseguida fui con 2 testigos, declaramos y ya está. Pero el expediente se paró 6 meses ahí esperando que hubiese gasolina y la gasolina no llegaba. Y finalmente fue en la Corte Suprema donde el doctor Adriano Irala Burgos, me recuerdo bien, me recibió y me hizo el examen, prácticamente me eximió del examen de geografía e historia paraguaya para darme la nacionalidad, que consiste en recibir un diploma donde se declara que has obtenido la categoría o la de paraguayo naturalizado, es la expresión, y lo conservo enmarcado con mucha alegría, porque ser paraguayo ha sido para mí una gloria y agradezco al pueblo paraguayo de haberme adoptado y de haberme permitido ser uno más en este pueblo al que tanto amo. Yo lo he adoptado a Paraguay como mi patria y Paraguay me ha adoptado a mí como su hijo. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre, leitmotiv, idea central para nuestro caminar que nos trae el Señor. Este pueblo ha pecado, nos dice la palabra del Señor. Aquí cuando leemos esto del libro del Éxodo 32, 15, 24 y luego del 30 al 34, nos encontramos en uno de los pasajes que marcan la historia de toda humanidad, de todo hombre, que es justamente la elección que nosotros tenemos personalmente también sobre quién y sobre nuestra propia vida.
Y con esto también estamos haciendo una elección sobre quienes comparten con nosotros la propia vida. El elemental y fundamental y principal tiene que ser Dios, ciertamente el que comparte nuestra propia vida, con quien nosotros tenemos referencia de camino para ese camino de santidad. Pero ñande ya elegí a otros dioses, elegimos otros que estén entonces llevando adelante nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Es lo que sucede en este pasaje del Éxodo 32. Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, por delante y por detrás. Eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Al acercarse al campamento y ver el ternero y con danzas, Moisés enfurecido tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hicieras cometer tan enorme pecado? Contestó Aarón: no te irrites, Señor, sabes que este pueblo es perverso. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a ver si puedo conseguir que los perdone. Volvió entonces Moisés al Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora o perdonas su pecado o me borras de tu registro. Esta es la forma de intercesión también que encontramos aquí en Moisés. A pesar de este grave pecado, el becerro de oro, como el pueblo, teniendo todo, todas las posibilidades, y sin embargo queremos adueñarnos cada vez más de las riquezas. Y no estamos hablando simplemente de una riqueza económica, ¿verdad? Pero fíjense que cuanto más yahuereco se vea, somos egoístas. Y entonces, cuanto más nosotros acumulamos y poseemos, ciertamente que los bienes menos se distribuyen. Y entonces crece más la pobreza, evidentemente. Cuanto más tira la sabana lleva, el otro queda descubierto. Cuanto más ñañora y no la ñan defrazar, el otro iropitado. Bueno, esa misma lógica tan sencilla y tan humana, entonces apliquemos un poco en cuanto a la generosidad. Esto es lo que pasa aquí. El becerro de oro significa ir detrás de otros dioses. Estamos endiosando otras cosas que sin embargo niñan de cajón de yahuerajamoy. Y eso es lo que el Señor hoy nos pide, que seamos abiertos a los demás y que entendamos que la sociedad la construimos todos y cada uno tiene que ser, sobre todo en este sentido, tiene que ser muy humano, muy solidario y muy generoso. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lava mi vida.
siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento, con nuestro curso bíblico. Estamos sobre San Mateo y estamos mirando esta última partecita que es condena y muerte de Jesús. Mateo 26, 57, que llega al 27, 56. Nosotros aquí decíamos anteriormente que Pedro ha llevado a su maestro hacia la muerte. Muy bien, lo ha negado, todo eso. Pero su culpa se convierte en un perdón cuando el discípulo se arrepiente y llora. Y decíamos que ese se le está aplicando a esa comunidad cristiana que había apostatado, o algunos cristianos, algunos judeocristianos, pero que luego vuelven de nuevo, se arrepienten. Y ahora, después de recordar la condena oficial del judaísmo, Mateo se detiene entonces ahora en Judas. Su figura se ha contrapuesto voluntariamente a la de Pedro. Mateo entonces escribe a propósito, y por eso que pone aquí enseguida la figura de Judas. Pero el centro del relato de Mateo ya no es Judas ni su muerte. Aquí se habla antes que nada del precio de la sangre. El precio de la sangre. La sangre de Jesús ha sido objeto de una compra. Y aquí entonces esto es muy delicado, ¿verdad? Eso es muy delicado porque hoy en día nosotros lastimosamente con el cristianismo estamos haciendo lo mismo. La compra de la sangre de Jesús, ¿qué significa? Es decir, el negociar con la religión. Famoso diezmo, famoso PEA, famoso MOA, ¿verdad? La iglesia en ese sentido nunca oficializó, a pesar de que hay también algunas pastorales que hablan, ¿verdad?, del diezmo, etc. Pero aquí están muy atentos, porque justamente cuando se está hablando de la compra de la sangre de Jesús, recuerden que aquí hay elementos muy delicados que incluso en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Simón, por ejemplo, ¿verdad?, el que de ahí viene la simonía, ¿verdad?, el hecho de vender los milagros o el hecho de vender la gracia de Dios, vender. Es delicado, ¿verdad? Jesús en varios lugares también del Nuevo Testamento, por eso que se insiste mucho, gratuitamente lo han recibido, gratuitamente den ese.
Claro, algunas veces uno se preocupa y dice, bueno, pero también merece el sustento. Pero viste, el Evangelio va procurando equilibrar los elementos, porque uno, cuando entiende dentro de la vida cristiana y dentro de la vida del compromiso su relación con Dios, ciertamente que después también sabe lo que es, ¿verdad?, el mantener y el acompañar. Por eso que después dice, el obrero merece su paga, el obrero merece su sustento. O cuando dice, vayan a predicar, ¿verdad? Mateo, Marcos, hace poco, ¿verdad?, estuvimos leyendo los domingos, ¿verdad?, 15º, no lleven ni pan, ni dinero, ni alforja, nada de esas cosas. Pero en el fondo está diciendo que cuando uno se entrega, ¿verdad?, a su misión, y cuando uno entra dentro de la comunidad, es la comunidad la que va sustentando. Después miremos otro elemento también. El hecho de los apóstoles, ¿verdad? Nosotros encontramos capítulo 2. Miren del 42 en adelante al 47, cuando habla de esa comunidad cristiana, donde dice, todos ponían a disposición de los apóstoles. Y vuelve a insistir en el capítulo 4, al final de Hechos de los Apóstoles, vuelve a hablar. Dice, vendían todo lo que tenían y ponían a disposición de los apóstoles y nadie pasaba necesidad. Bueno, todos estos elementos son muy importantes e interesantes que nosotros lo tengamos en cuenta para no caer en esto. Porque justamente la sangre de Jesús aquí, según San Mateo, ha sido objeto de una compra-venta. Judas quiere deshacerse después de su mancha, de la sangre y también del dinero. Después, aquí entonces por dinero estoy vendiendo a Jesús. Pero entonces no puede deshacerse de ese porque nadie ya le hace caso y entonces el judaísmo acepta el precio de la sangre. Acepta eso, el precio de esa sangre. Con ese precio compra un trozo de tierra que de ahora en adelante vendrá a llamarse el campo de la sangre. El campo de la sangre. Es decir, invertir en cosas verdaderamente que es por el precio de la sangre de Jesús. De esta forma se perpetúa allí el negocio injusto. Es un negocio, entonces, lo que se está haciendo, dice aquí San Mateo. Es un negocio con la sangre de Jesús, la vida de Jesús. Este relato es quizás el más tétrico de todo el Evangelio. Es el más duro, porque eso de Simeón, ¿verdad? No es fácil. Simón, ¿verdad? El que quiere comprar todo, ¿verdad? De ahí la simonía, decíamos nosotros, ¿verdad? La venta de Jesús, el precio de su sangre se convierte en pesadilla que no te deja respirar, te atosiga, ¿verdad? Te deja ahí apretado, que te condena de cierta manera, ¿verdad? Y así se cumple la palabra del profeta Jeremías que nos dice, y tomaron las 30 monedas. Queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos hablando de este tema porque este es un tema bastante delicado y es un tema bastante complicado también hoy en día. ¿Cómo entender esta venta, compra-venta de la religión, compra-venta de la sangre de Jesús? Nos despedimos por el día de hoy de este curso bíblico Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor les bendiga a todos y hasta la próxima de nuevo con nuestro curso bíblico Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.